6 meses en paradero desconocido, se entrega, pide protección y advierte que hará grandes revelaciones acerca de la estructura criminal La Línea. Monzón afirma que Valdetti era quien mandaba y anuncia que dará mayor información que la brindada por Salvador González, ECO. Lluvia matinal dificulta la labor de los cuerpos de socorro y detiene el rescate de víctimas bajo toneladas de tierra en la zona del desastre, en el Cambrai 2. Gobierno declara duelo nacional mientras sube a 161 el número de cadáveres rescatados. En el interior del país, familiares y amigos de víctimas soterradas en el Cambrai 2 dan el último adiós a sus seres queridos mientras realizan sepelios. En noticias del mundo, Turquía anuncia que tomará todas las medidas necesarias para proteger las fronteras de su país tras sobrevuelo de avión ruso por su territorio. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Farmacias del Ahorro presentó. Buenas noches, gracias por permitirnos a esta hora en la tercera emisión de Noticiero Guatevisión llegar hasta donde quiera que usted se encuentre para informarle de lo más importante en este día. Y vamos directamente a las noticias. Vamos a iniciar con una de las noticias con la que amanecimos muchos guatemaltecos y usted seguramente está enterado, pero vamos a ampliar esta noche. Juan Carlos Monzón permaneció 6 meses prófugo. Hoy, en su audiencia de primera declaración, solicitó al juez seguridad para las revelaciones que rendiría en su declaración, donde involucra a la expareja presidencial como cabecillas del cobro ilícito de La Línea. Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Roxana Valdetti y por quien pesaba una orden de captura, se presentó voluntariamente al juzgado de mayor riesgo B para solventar su situación por participar en la estructura de defraudación aduanera La Línea. Las acusaciones de los abogados de los exmandatarios Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti fue lo que motivó a Monzón a entregarse, donde lo involucran como el líder de la red. En el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía efectuó las imputaciones y presentó más de 30 escuchas telefónicas, donde vinculan al exsecretario con la red que defraudó por millones al fisco. El Ministerio Público le solicitó al juez dictaminar el auto de procesamiento formal, sindicado de los delitos de caso especial de defraudación aduanera, asociación ilícita y cohecho. Me presento hasta el día de hoy ante ustedes, ante usted, señor juez, porque considero que ya existían las medidas y las posibilidades y las condiciones para resguardar mi vida y la de mi familia, principiando porque las dos personas que mencionó el señor fiscal al inicio, como indicaba de que lideraban esta estructura, La Línea, como la denominaron en la investigación, ya están con las autoridades. Y como ustedes dicen, y en la estructura que yo estaba arriba de Estuardo en un momento, ¿sí? La otra parte la tengo yo, señor juez. ¿Y sabe por qué lo hago? ¿Y por qué digo estas últimas palabras? Es por las declaraciones del señor presidente a los medios de comunicación de que yo era el líder de esto. En su declaración agregó que las escuchas telefónicas presentadas son especulaciones y que él obedeció las instrucciones de la ex vicemandataria, revelando que en el gobierno del PP nada se hacía si no era autorizado por Roxana Valdetti. Monzón es indicado de recibir el 4% producto de sobornos equivalentes a 28 millones de quetzales de mayo del 2014 para abril del 2015. El juez Miguel Ángel Gálvez aplazó la audiencia para mañana, fecha cuando se conozca la resolución sobre el futuro jurídico del exsecretario privado de la vicepresidencia. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Noé Medina. Y Monzón se entregó a la justicia sin necesidad de que se cumpliera la orden de captura emitida hace 6 meses. La noticia empezó a surgir en horas de la mañana cuando se vieron fotos de torre de tribunales.
Estas fueron las primeras imágenes de Juan Carlos Monzón luego de permanecer bajo la sombra del anonimato para evitar enfrentar la justicia desde el 15 de abril, cuando se destapó el escándalo de corrupción que alcanzó a las más altas esferas del Ejecutivo. El exsecretario privado de la ex vicepresidenta Roxana Valdetti se presentó a eso de las 6 de la mañana en el juzgado de mayor riesgo cuando ni el juez había llegado. De acuerdo a Monzón, su entrega a temprana hora fue planificada para evitar mediatizarla. Un tanto ansioso pero con un semblante de calma, vestido con un traje azul oscuro y una corbata morada, el exfuncionario se presentó como el eslabón perdido de la investigación de la línea. Monzón escuchó atento las imputaciones que le realizó el Ministerio Público al mismo tiempo que tomaba nota de los números de las escuchas telefónicas que los fiscales presentaban. Al escribir tendía de su mano derecha una cruz de la pulsera que portaba, mientras atendía constantemente lo que el abogado defensor le indicaba. Luego de declarar y de un receso de 45 minutos, la audiencia fue retomada con el interrogatorio de los fiscales a Monzón, quien decidió no responder los cuestionamientos de los investigadores por recomendación de sus abogados. Le puedo asegurar que me dan ganas de contestar esta y todas las preguntas que me puedan hacer. Pero por lo de inicio y la solicitud, la petición al señor juez de inicio de mi declaración, señor juez, me voy a abstener de contestar las preguntas. Sírvanse considerar de que es mi derecho y que me siento comprometido. Al finalizar la audiencia, satisfecho porque le fueron concedidas las medidas de seguridad para él y su familia, bajo fuertes medidas de seguridad fue movilizado de la sala hacia el sótano de la torre de tribunales, donde lo esperaba una autopatrulla con agentes de la Policía Nacional Civil, y sin portar esposas fue movilizado en el asiento trasero hacia Pavoncito. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Emilio Artiga. Bueno, usted lo ha visto, como después de 6 meses prófugo, Juan Carlos Monzón Rojas se entregó a la justicia. Pero vamos a ver ahora un resumen de su paso por la política. Carlos Monzón Rojas, de 47 años, nació el 20 de enero de 1968. Actualmente está casado con Asia Ilenia Mora Andrade de Monzón, con quien tiene 2 hijos. Monzón estudió en la Escuela Politécnica, de la que fue expulsado y transferido a una escuela militar en Honduras, donde obtuvo el grado de oficial. Sirvió al Ejército de Guatemala de 1993 a 1998, tiempo en el que fue sancionado por desobediencia, mala conducta, incumplimiento de deberes y abandono del puesto. Posteriormente fue dado de baja por motivos que se desconocen. En el 2001 se vio involucrado en una balacera en la que fue herido y capturado por la policía, señalado de pertenecer a una banda que operaba en la calzada Roosevelt dedicada al robo de vehículos. Participó activamente en la campaña del Partido Patriota, en la que se postulaban como candidatos Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. En enero de 2012 fue nombrado secretario privado de la vicepresidencia con un salario de 33.750 al mes. Al ser la mano derecha de la vicepresidencia, formaba parte de la Comisión Nacional contra el Contrabando, CONACON. Desde que asumió en 2012, Monzón ha sido señalado en diferentes ocasiones por enriquecimiento ilícito y se estima que posee viviendas y vehículos que superan los 20 millones de quetzales. El 16 de abril, la CICIG involucró y capturó a varios altos funcionarios de la SAT y señaló a Monzón de ser quien lideraba la estructura que se dedicaba a defraudar al fisco, conocida como La Línea. 3 días antes de las capturas, Monzón habría salido del país junto a la entonces vicepresidenta rumbo a Corea del Sur, pero al conocer de su acusación, se convirtió en un prófugo de la justicia. El 20 de abril, la Interpol giró una orden de captura internacional en su contra. A partir de ahí se ofreció una recompensa de 100.000 y se llevaron a cabo 2 allanamientos, uno el 29 de abril en Chiquimula y el otro el 18 de mayo en Antigua Guatemala, como parte de las acciones implementadas por la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público, pero sin obtener resultados positivos. Juan Carlos Monzón es dueño de varias empresas contratistas del Estado, en las que se estima pudo obtener hasta 27 millones de quetzales, y se presume que también formó parte de la red de defraudación aduanera que operó en los años 90, conocida como Red Moreno. El Ministerio Público y la CICIG le imputan los cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y conspiración para la defraudación aduanera. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Omar Alvarado. Juan Carlos Monzón dice por qué se entregó, qué hacía en La Línea, quién era el jefe
y anuncia nuevas revelaciones.